semana pasada vimos acerca de los ladrillos que tiene la pared que bloquea el ser humano de la paz de Dios. Son 6, decimos, y no voy a nombrar cada uno ahora, pero yo les dije que lo más importante, la clave de todo eso la semana pasada era aceptar a Jesucristo. Um, lo que no está en vista cuando uno acepta a Jesucristo, cuando uno va a al, a- al cielo, no es que Dios va a mirar cada cosita que tú hiciste para determinar si vas a entrar o no vas a entrar. El único acto que Él va a mirar es si uno ha aceptado o no ha aceptado a Jesucristo. Uno puede acumular millones y de millones de millones de buenos actos, de buenas obras en su vida y nunca aceptará a Cristo y nunca irá al cielo. Entonces uno puede acumular todo eso, y no vale nada para Dios, porque Él no quiere ver nuestras obras, ¿verdad? Él quiere ver un solo acto de fe en su Hijo para recibir la entrada, para tener tu boleto para entrar el reino. Aparte de eso, o digo, además de eso, sí, tenemos que tener buenas obras, claro que sí, pero nuestras buenas obras no son para que Dios nos acepte. Simplemente son porque ya que somos salvos, debemos actuar, debemos vivir de según una manera que es digna del reino. Somos ya ciudadanos del reino, somos hijos del rey y debemos vivir como hijos del rey. Entonces, ese mensaje de aceptar a Jesucristo como Salvador es el mensaje singularmente más importante que cualquier otro en todo el mundo. Es la decisión más importante que cualquier otra en todo el mundo. Um, y esta semana vamos a continuar con eso y con unas pautas que nos da Pablo. Y empezamos en, en el libro de primero de Tesalonicenses. Vamos a mirar capítulo 2 y si tienen sus Biblias pueden leer como siempre. Yo tengo las escrituras conmigo, las voy a poner en la pantalla. But ese libro fue escrita por Pablo. Es posiblemente el primer libro que él escribió. Ok. Ese primer libro que él escribió. Y cuando él dice nosotros, cuando él habla acerca de nosotros, después de la Navidad vamos a estudiar la vida de Pablo, y mirar sus viajes misioneros. But por ahora, para que sepan, cuando él dice nosotros, se refiere a su compañero Silas, ¿verdad? Pablo andaba con él en los principios de su misionero, de su misión, de sus misiones, y el principio de su ministerio. Y con él, los dos hombres, los dos apóstoles, establecieron iglesias. Y una iglesia fue esta iglesia que vamos a ver ahora. Uh, pero para establecer una iglesia, él y Silas tenían que evangelizar a esas personas. Y Pablo habla acerca de los principios de su evangelización, de ese grupo, de esos creyentes, como él andaba. Y en eso nos da a nosotros pautas, que es que nosotros, como personas que queremos evangelizar, y desplegar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es que debemos hacer nosotros? Entonces, él escribió eso como perdón, eso fue un accidente. Él escribió eso como un ejemplo
para ellos y para nosotros. Entonces vamos a empezar a leer, uh, y mientras que leamos, yo les voy explicando poco a poco lo que Pablo está hablando aquí. Pablo empieza así: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y, y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Como dije, estamos hablando ahora de Pablo y Silas. Él dice, como ya les expliqué, él habla de nosotros, nuestra exhortación, ¿verdad? Entonces, ese nosotros es Pablo y Silas. Cuando fueron a Tesalónica para evangelizar ese grupo. Y él escribió esto alrededor del año 54, 55, por ahí, después de Cristo. Porque eso es importante. Es importante porque cuando tú piensas en el hecho que Pablo escribió este libro, y vamos a decir 55, ¿ok? Cristo nació en 29 o 30. Ok, so si él nació en 29 o 30 y murió alrededor de 33, el año 33, eso significa que Pablo está escribiendo alrededor de 20 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. So, cuando Pablo habla y dice, nuestra exhortación no se origina en error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Él está diciendo, no es en error porque nosotros éramos testigos oculares que nosotros hemos, para ser un apóstol, yo sé que muchas cosas que dicen acerca de los apóstoles en el día de hoy, pero para ser bíblicamente un apóstol, vio a Jesús vivo después de su crucifixión. Un hombre que vio a, a Jesús vivo después de su resurrección, fue aprobado como apóstol en la Biblia. Entonces, Pablo está diciendo que yo soy testigo ocular de que Jesucristo vive. Y no estoy hablando en error, ni en malas intenciones. Es decir, que no les estoy hablando porque yo busco alguna ganancia, ¿verdad? Nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero, ¿verdad? Él no buscaba nada de eso. Su interés en compartir la palabra con ellos era auténtico, genuino, ¿verdad? Es como no era por su propia ganancia. Y también él dice nuestra exhortación. ¿Qué significa exhortación?
En este caso, la palabra quiere decir una conversación persuasiva. Persuasiva, ¿por qué? Porque como les dije, Pablo tenía un don, ¿verdad? Y de enseñar y predicar, pero su don tenía una base y esa base fue la verdad de Jesucristo siendo resucitado. Y con esa convicción de la verdad, él podía persuadir a la gente a escuchar. Ahora, tenemos que entender que um, el cambio de corazón, el cambio de mente, de la mente, el cambio que experimenta una persona viene a través del Espíritu Santo. Ok, vamos a ser muy claro en eso. Pero el argumento de Pablo, humanamente hablando, era muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque nunca, jamás en la vida hubiera un hombre que se levantó y no volvió a morir. Sí, tenemos incidentes como Pedro y también en el viejo, en el Antiguo Testamento, donde había personas que habían resucitado, pero Jesús, él resucitó y nunca murió de nuevo, ¿verdad? Las demás personas murieron de nuevo. So, Jesús así probó que él es el Mesías, que él es Dios encarnado. Y Pablo dice que nuestra exhortación, nuestra conversación persuasiva porque yo sé lo que estoy diciendo es basada en la verdad. ¿Qué significa para eso para ustedes? Tenemos un testigo ocular escribiendo en el año 55, menos de o más o menos 20 años después de ver Jesucristo, él mismo. Entonces, eso es muy, muy, muy cerca del evento que pasó. Nuestra fe, hermanos míos, en otras palabras, no está basada en fábulas, sino hechas realidades. Es algo real. Y tú, ahora mismo, 2020 años después, puedes contar la misma historia con confianza. ¿Por qué? Porque basada es porque la historia es basada en hechos. Amén. Entonces, tenemos esa fe que es repleta de testigos oculares, no solamente él, ok, pero hay otros también. El hermano de Jesús, Santiago, por ejemplo, Judas es otro. Entonces, Pedro, y hay varios testigos oculares y la Biblia es repleta de estos testigos. So, um, eso es la primera cosa de Pablo que yo quiero decir. Y sigo diciendo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y esa es la parte que vamos a enfocar, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sumible
perdón, tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Volviendo un pasito para atrás, dice aquí, aprobó y les confió el evangelio. Ok. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. Cuando Pablo dice que Dios aprobó, Pablo habla acerca de los aflicciones, insultos que él sufría y muchas cosas más. Dios usaba esas cosas, esas aflicciones y otros sufrimientos de Pablo para aprobar a Pablo, para confirmar, ¿verdad? Que Pablo uh, no solamente es su testigo, y a quien lo aprobó, no para Dios, porque Dios fue el que lo llamó, sino para los demás. Porque si uno está dispuesto a poner a su cuerpo a tanta aflicción por una mentira, entonces la persona o está loco, la persona está loca o está diciendo la verdad. Entonces la gente ve ese sacrificio de Pablo y a través de ese sacrificio de Pablo pueden no solamente por su palabra basada en la verdad, sino también por esa aflicción que sufría, ¿verdad? Dice, y les confió el evangelio. Esa palabra confiar ahí es una palabra interesante porque en los años de ellos, estamos, como les dije, estamos hablando del año 55, por ahí. Ellos no tenían un sistema bancario que tenemos hoy, ¿ok? Lo que ellos hicieron era, los ricos, si tenían dinero, tenían sus dioses falsos, ¿verdad? Y lo que ellos hicieron era confiar con los sacerdotes de esos templos, y confiaban en ellos para guardar su dinero. Y los sacerdotes lo hicieron y cobraron con una pequeña multa para hacerlo, ¿ok? Y así su dinero era segura. Esa palabra confiar, la palabra traducida, les confió, confiar ahí, es esa palabra, es como depositar, eso es lo que significa, depositar. Pero la palabra tiene otro significativo también, perdón, otro significado. Y el otro significado es confiar o depositar con la intención de invertir. Entonces, Pablo está diciendo que Dios depositó con la intención de como una inversión. Y Dios hizo la inversión de la palabra del evangelio en Pablo. Ahora, déjame decirles, esto no es algo único, porque ¿saben qué? Dios depositó el mismo evangelio con el propósito de invertir, hacer una inversión en ti. Y Dios depositó en ti la misma palabra, el mismo evangelio, las mismas buenas nuevas que debemos hablar, ¿verdad? Entonces, por eso él dijo acá, volviendo a lo que en nuestro pasaje aquí, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Yo dije todo eso para que ustedes sepan que él depositó como un tesoro el evangelio y que tú tienes pruebas, que tú has pasado por cosas, que tú has sufrido también. Y cada cosa que tú sufriste,
es una prueba igual para ti que fue para Pablo. ¿Ok? Es una prueba para ti que como era para Pablo. Y Dios te confiaba el evangelio y quiere que tú uses, no que tú ignores, no que tú te olvides tus sufrimientos, sino no, que tú uses tus sufrimientos, las cosas que te han pasado en esta vida para testificar de la bondad de Dios. Por eso siempre digo que cuando Dios nos sana, cuando Dios nos libre de nuestras malas circunstancias, cuando Dios nos ayuda, cuando oramos, y yo siempre digo que después vamos a testificar de su gloria. ¿Por qué? Porque a través de tus pruebas de la vida, tus tormentas de la vida, tus sufrimientos, tu dolor, todas esas cosas que tú has sufrido, no es por nada. No es por nada, es porque tú debes usar cada cosa para la gloria de Dios y glorificar a Dios a través de y a pesar de tu sufrimiento. Usa eso para testificar a los demás. No sufres simplemente porque estás sufriendo, no. Estás sufriendo y tú glorifica a Dios a través de eso. Si tú glorificas a Dios a través de eso, ¿qué dirá Satanás? ¿Qué dirá? ¿Qué puede decir? Yo no puedo creer esa hermana Olga, ¿cómo ella va a testificar que Dios es bueno? Le estoy acá haciendo sufrir y ella dice que Dios es bueno. Ella no sabe que le estoy haciendo sufrir. Sí, ella sabe, pero ella también sabe que es el mismo Dios que dijo, tú puedes hacer a la hermana Olga sufrir, pero no la puedes quitar la vida. Entonces ella testifica de eso, que todavía estoy aquí de pie, aunque sí yo sufría. Entonces, así es nuestro Dios. Y así testificaba Pablo. Eso es lo que Pablo hizo y eso es lo que la Biblia quiere decir aquí, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, ¿verdad? Tú y yo tenemos que testificar acerca de su gloria y Él utiliza nuestros dolores, sufrimientos y problemas y todas esas cosas para glorificar su nombre. Sigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con la delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos, perdóname, en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dice, básicamente, no están buscando nada en cambio. No están buscando nada en cambio. No buscan dinero, no buscan honores. Honores es otra forma en este pasaje de dinero, uh, como un honorario, como darle algo en cambio de. Y nosotros debemos ser como ellos, como madres que ama a sus hijos. Padre ve a estos nuevos creyentes como sus hijos y ama a ellos como si fuesen sus hijos. Y madres nunca quiere poner una carga extra en sus hijos. No quieren hacerlo. En vez de hacer eso, Pablo fue a trabajar. Sabemos que Pablo era hacedor de tiendas, él y Silas.
¿verdad? Entonces, en vez de exigir de ellos dinero o cualquier cosa, Pablo era hacedor de tiendas. Y por eso, hermanos, vemos que cuando nosotros como cristianos vamos para evangelizar, lo hacemos con la intención de traer algo para ayudar a la gente que queremos evangelizar. Si vamos a una comunidad, no vamos pidiendo, no, vamos bendiciendo. Queremos ser una bendición. No queremos pedir nada. Ellos necesitan, y a través de tu buena conducta, por eso dije ahora que no es las buenas obras que nos salvan, no, pero sí hacemos buenas obras. Por ejemplo, la Biblia nos dice que las buenas obras que la hacemos fueron dadas a nosotros por el mismo Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 10. Él nos preparó con esas buenas obras para servir, ¿verdad? Pero a través de esas buenas obras, estamos evangelizando. Esos actos de amor es nuestra forma de evangelizar. Y cuando haces eso, abres la puerta para hablar con la persona. La persona bajaría la guardia porque ya no tiene hambre, porque la ayudaste. Bajaría la guardia porque ya le diste ropa. Bajará la guardia porque ya les dado un buen consejo acerca de un problema que tenía. Bajará la guardia porque escuchaste hablar acerca de algo que está pasando en su trabajo, en su familia. Así tú abres la puerta para hablar con la persona. ¿Me entiende? A través de tus buenas obras. Las buenas obras son para ayudar a otros a conocer a Cristo. Y Dios ve eso y te va premiando. Y así tú estás amando como una madre a esos niños, ¿verdad? Y tú tienes un otro premio aquí, como Pablo dice aquí, nuestro cariño es un delito para nosotros, es algo que nos gusta, ¿verdad? Compartir con ustedes, no solo él dice en el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, ¿verdad? Estamos compartiendo nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, él dice. Entonces tenemos, cuando evangelizamos a personas y esas personas conocen a Cristo, formamos una familia. Ustedes ya saben que es la verdad. Formamos una familia, pero nosotros no buscamos ni hospedaje cuando queremos evangelizar. No, hacemos todo eso nosotros mismos. Si viajamos a otro país, a todo eso, no buscamos hospedaje entre la gente que queremos ayudar. Hacemos eso aparte. En muchos casos es la misma iglesia que nos ayude con eso y nosotros junto con la iglesia que está ahí salimos para ayudar a la gente. Pero qué lindo es esa actitud de Pablo que él nos dice ahora que, mire iglesia, así a través de tus buenas obras, a través de una buena conversación, a través de escuchar a esa persona sufriendo de algo, a través de ayudar a una persona a buscar recursos que no tenían, pero tú sí ayudaste a esa persona a buscar o encontrar recursos que tanto necesitaban. A través de esos actos, estás abriendo la puerta para hablar acerca de tu Cristo.
Dios y ustedes me son testigos de que nos compartamos con ustedes los creyentes en forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Mire cómo él sigue con esa imagen de madre y ahora de padre. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios, eso es el evangelio que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Pablo está diciendo aquí que ellos, su forma de vivir entre las personas, las tesalonicenses, era una manera atractiva, una manera para atraer a esa gente, ¿verdad? Ellos vivían de manera muy santa, muy justa, ¿verdad? Y como él dice, irreprochable. Pero mira también como él dice, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. Y eso es tu trabajo, hermano. No siempre es algo físico que tenemos que dar. No siempre sino es hablar una palabra de esperanza. Hablar una palabra de esperanza a uno. Sé mejor oyente que eres hablador, ¿verdad? Y si tú sabes escuchar y escuchar a la persona, si tú, una vez hablamos de eso en la iglesia, si tú aprendes a escuchar y después de escuchar, tú puedes decir a la persona mejor que ellos te dijeron a ti qué es su problema. Y además añadir a tu entendimiento de su problema la palabra de Dios, la esperanza que Dios nos brinda. Eso es consolar, hermano. Y si tú puedes hacer eso, ya bajaste la guardia de nuevo, te les digo, bajaste la guardia de la persona y abriste ese espacio para hablarles acerca de Jesucristo. Es muy importante saber eso. Ser excelente oyente, con mucho cariño, ¿verdad? Mucha ternura cuando hablas con la gente. Ese amor de Cristo no tiene valor. Ah, y así como Pablo dice aquí, es como tratando a ellos como tus hijos y tú eres el padre que está escuchando a sus hijos. Es nuestra responsabilidad de hacer eso. La otra cosa que este pasaje implica es, y es muy importante, este pasaje también implica una vez que la persona acepta a Jesucristo, tenemos que ayudar a esa persona a encontrar una iglesia donde enseñe la Biblia, que predique la Biblia. No quiere que vayan a cualquier iglesia, sino una iglesia que predique la Biblia. Obvio, queremos que vengan acá a Torrefuerte, ¿verdad? Pero Torrefuerte no es la iglesia de todos. Entonces, si no quieren venir aquí, está bien. Lo que queremos nosotros es que ellos vayan a una iglesia donde prediquen la Biblia, ¿verdad? Si no sea la nuestra.
que vayan donde viven, ¿verdad? Lo más importante es eso. No hay nada más importante que eso después de aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la persona va a escuchar cosas negativas ya, va a enfrentar al mundo y recibir pensamientos y cosas muy negativas y necesita ser reforzado por la palabra. Y hay cosas básicas que todos los creyentes, todos nosotros debemos saber acerca de Jesucristo, acerca de la Biblia, acerca de nuestra fe. Son cosas muy fundamentales de nuestra fe que debemos saber, ¿verdad? Ah, qué es, por ejemplo, el pecado? ¿Quién es Dios? Bueno, yo sabemos quién es Dios, sí, pero sabemos que en nuestra fe creemos que Dios es trino. Entonces, uno tiene que entender cómo va eso. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién no es Jesucristo? ¿Quién no es el Espíritu Santo, verdad? ¿Quién es Satanás? ¿Qué es la función de los ángeles? ¿Qué va a pasar en los tiempos finales? Y quizás lo más importante es qué es la salvación. Más importante que cualquier otra cosa es qué es la salvación. ¿Por qué? Porque si ellos saben qué es la salvación, también pueden evangelizar a los demás. Yo sé que tenemos muchas cosas en nuestras mentes acerca de- del último día, qué va a pasar y qué es la salvación. Yo les hablé, pero yo quiero mostrarles dos pasajes, ¿verdad? Tres realmente. Ah, ¿quién, ¿Qué pasa en el último día? Es un punto aparte. ¿Qué pasa el último día? ¿Qué va a pasar al final? Mira dos pasajes que tenemos aquí, Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Esto es lo que llamamos en la teología, y espero que estoy diciéndolo bien en español, el asiento bema. Esa palabra bema quiere decir juzgamiento, ¿verdad? Juzgar. Es de juzgar. Es una palabra griega que es el asiento de juzgar. Pero aquí, en este tribunal, el tribunal de Dios dice en Romanos, el tribunal de Cristo dice en Corintios. Es el mismo tribunal, ¿verdad? Y es Cristo. Y solamente aquí son cristianos, el creyente. Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Verdad? Mira cómo habla en primera persona, porque es necesario que todos comparezcamos, perdóname. Entonces, ese nosotros es primera persona, está hablando Pablo. Pablo no se encuentra entre los incrédulos, se encuentra entre los creyentes. Pero, y aquí tenemos en vista, dice, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Está hablando de cosas que uno ha hecho, porque todos nosotros tenemos que rendir cuentas, ¿verdad?
pero no está hablando acerca de tu salvación, sino las obras, las cosas que tú has hecho después de ser salvo. Al contrario, al contrario, Apocalipsis capítulo 20, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. Ese alguien es Jesús, ¿verdad? De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte en el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. La muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Cuando uno nace de nuevo, su nombre está escrito en el libro de vida primero. La segunda muerte es cuando la segunda muerte, si uno muere ahora mismo, está muerto y se levanta una segunda vez si no están en Cristo, ¿verdad? Se levanta una segunda vez para morir de nuevo. Entonces ellos se levantan para ser juzgados, porque ahora vamos a decir que están en espera, ¿ok? Y cuando se levantan, murieron sin Cristo, se levantan, reciben su juzgamiento, condenación eterna, y esa es la segunda muerte, right? O es la muerte segunda. El cristiano en el asiento bema no muere una segunda vez. Recibe sus premios y así es. Entonces tenemos que dar cuenta, claro, por cosas que hemos hecho en la vida, buena y mala, pero fíjate que en esa bema, asiento bema, no hay una muerte una segunda vez. Y también pasa antes de esto del trono blanco. ¿Ok? En el trono blanco estamos hablando acerca de personas que nunca jamás aceptaron a Jesucristo, jamás. Por eso dice, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ok, so allá o aquí tenemos solamente las personas que no han aceptado a Jesucristo. Hermano, esos puntos son muy importantes en cuanto a entender quién tú eres en la salvación. Porque muchos de nosotros queremos pensar que, bueno, si peco mañana voy al infierno. Y no, la cosa no funciona así para el cristiano. ¿Ok? No debes pecar, no debes pecar. Pero tampoco significa que tu pequeño pecado te manda directamente al infierno. No, los que van al infierno son los que nunca aceptan a Jesucristo. Y eso también aclara muy claramente la definición de qué es un cristiano. En América Latina, yo sé que hace esa diferencia entre cristiano y no cristiano. Y lo que yo he escuchado es
yo soy cristiano hoy, pero si dejo de ir a la iglesia, ya no soy cristiano. Sí, yo pregunto, pero ¿aceptaste a Jesucristo como Salvador? Sí. ¿Tú crees que Jesucristo es tu Salvador? Sí. ¿Simplemente no vas a la iglesia? No. ¿Y por eso no eres cristiano? Exacto. No es la verdad. Tú eres cristiano porque tú aceptaste a Jesucristo como Salvador. Punto. Eso es lo que te hace cristiano. Aceptaste a Jesucristo como Salvador. La salvación no cuenta con las obras tuyas. Simplemente no. Verónica, no sé si tú me estás escuchando. ¿Me puedes buscar, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 10? No quiero terminar, no quiero cerrar esta pantalla para hacerlo, pero si puedes escuchar, leer eso. Efesios capítulo 2. Sí, y lea 8 al 10. Efesios. Es importante que sepan que las obras son importantes, pero no son las obras que nos salvan. Efesios capítulo. Capítulo 2 Sí, capítulo 2, versículo 8. al 10. Ajá. Ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios había planeado desde antes. Uh-huh. Esta es otra versión, por eso no sé si está un poco diferente. Sí, pero es muy clara. Es Sí. muy clara. Lea ese versículo 10 de nuevo. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios había planeado desde antes. Dios te creó para las buenas obras. Tú creaste para las buenas obras, pero tu salvación, acaba de decir, no es de nada, no tiene nada que ver con tus obras. En vista a la muerte, en vista a la ciento bema, no será, ok, volviendo un pasito, y discúlpame por hacer esto, pero en vista aquí en Romanos 14, cuando dice tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y estamos aquí en ese tribunal de Cristo. En vista aquí no será tus obras para recibir o no recibir la salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma palabra en Efesios acaba de decir que tu salvación tiene todo que ver con Jesucristo. Hermana, puedes leer Primero de Corintios, perdóname, yo sé que nada de esto estaba en mis apuntes. Primero de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Y estoy pensando en dónde queda. Versículo 12. Voy a decir versículo 12 hasta 15 o 16 por ahí. Aquí dice, a partir del 12. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para su construcción. Lo que uno enseñó para la prueba de fuego recibirá un premio.
En cambio, si no pasa la prueba, lo perderá todo, aunque él se salvase como si, como si escapara del fuego. Hasta ahí queda. Exacto. Exactamente. Lo que está en vista en ese día, lo que Dios va a poner a la prueba son tus obras, claro que sí, pero a ti no. Aunque tú sufres pérdida de obras, Verónica acaba de decir que el cristiano pasará por el fuego. ¿Por qué? Porque ya tiene Cristo. Lee ese último versículo de nuevo. El número 15. Sí, En cambio, si no pasa la prueba, lo perderá todo, aunque él, él se salvará como si escapara del fuego. exactamente. Muy claro. Espero que ustedes sepan que tenga la seguridad, la confianza de que tu salvación, cuando tú aceptaste a Jesucristo, y Jesucristo ya hizo la obra, ¿ok? Pero lo que sí estará en vista son las obras nuestras. Y las obras nuestras pueden quemarse. O sea, son obras que tú hiciste que eran tus obras y no eran dirigidas por Dios, o pasarán por el fuego y no se queman y recibirás premios por esas obras, porque sí eran Cristo, cosas que tú hiciste para Cristo y dirigido para Cristo. O sea, en el Espíritu Santo, pues. Eso es lo que tenemos en vista en el tribunal de Dios. Pero en el trono blanco es el no cristiano. Espero que estemos claros en eso. Disculpa por la cambiar un poquito o profundizar eso, pero yo creo que es importante entender eso y tenerlo claro. Sigo leyendo, perdón, gracias hermana por leer. Sigo. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de tus compatriotas, lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Esos mataron al Señor Jesucristo, a los profetas y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. En pocas palabras, hermanos, evangelizar no será algo fácil. Es un trabajo, es nuestro deber, pero es un trabajo y vamos a sufrir. Es muy común sufrir. Ya ustedes ya saben que yo ya siempre les digo de mi amigo aquí que es agnóstico. Y si él escucha la palabra milagro, se burla, ¿verdad? Porque no es algo real para él. Se burla. Pero una cosa que él no niega, y espero que esto sirva como un punto de confianza para ustedes. Una cosa que él no puede negar, no tenemos ninguna discusión acerca de la historicidad de Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo sí existía. No tenemos ningún disputo sobre eso. Es un hecho que él acepta. Por eso yo les digo que tenemos una herencia rica y repleta de testigos oculares.
Tú y yo podemos contar con la palabra de Dios que tenemos. Podemos contar con la riqueza de la Biblia, porque hasta los ateos y agnósticos aceptan que Jesucristo vivía, murió, fue crucificado, murió y hasta aceptan que nadie sabe dónde está su cuerpo, que ellos dicen que sí, la tumba estaba vacía. Aceptan esos hechos. Hermano, eso significa que podemos evangelizar a cualquier persona y sí, algunos aceptarán y algunos no. Pero esa parte no es tu preocupación. Tu preocupación es simplemente compartir la palabra. Y quien acepta, no es tu problema. Ahora, yo sé que eso nos hace sufrir porque queremos saber que esa gente ah, aceptan a Jesucristo, nos hace triste que no aceptan a Jesucristo y eso me hace a mí bastante triste si mueran sin Cristo. Oh my God, es algo totalmente doloroso, pero no podemos controlar las decisiones de nadie. Amén. No podemos controlar las decisiones de nadie. So, unas trampas que queremos evitar. No queremos discutir. No quieres ganar un debate, simplemente quieres informar, ¿verdad? Ah, no quieres desviarse tampoco. A veces cuando estás evangelizando o hablando a alguien acerca de Jesús, ellos hacen una preguntita que te desvía y quizás hay que aclarar un punto, pero no quieres hablar acerca de nada más. Aclare el punto aparte y sigue con tu evangelización, ¿verdad? Tampoco no quieres estancarse en una sola manera de explicar quién es Jesús. Sé flexible. No todos somos iguales. Quizás esa persona acá es muy intelectual, pero esa persona acá no. Hay personas que tú simplemente puedes dar tu testimonio y lo aceptan, ¿verdad? Acuérdate, tu testimonio tiene mucho valor. Es tu manera de conectar con la gente. Tú sufriste algo, ellos sufren algo. Y tú puedes decir, hermano, yo entiendo cómo sientes, me pasó igual, déjame contarte, ¿verdad? Pero tampoco no queremos avergonzar a nadie. Es posible que si tú compartes la palabra con esa persona públicamente, como delante de otras personas, y están como avergonzados. Y eso mata nuestros esfuerzos, ¿verdad? Quieres apartar la persona o tener un cafecito con ellos aparte, pero no quieres hablarles delante de todo el mundo. No te pongas ninguna cuota. Mira, yo sé, hay personas que creen que si evangelizan a mucha gente, creen que son más espirituales que Jesús, ¿verdad? No es cierto. Entonces, esto es algo que debemos cuando Dios nos oportune. Pregúntale a Dios dónde está trabajando, ¿verdad? Y vaya donde Él está trabajando. Eso es el último punto, de no orar. Es una trampa que quieres evitar, que es no orar. No quieres olvidarte, en otras palabras, de orar, ¿verdad? Um, no tampoco quieres juzgar a otros. Y si tú estás evangelizando, tú hablas de Dios siempre y otro no, está bien, es posiblemente que eso es tu don. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar, pero no todos tenemos el don de evangelismo. Quizás tú eres mejor que otros. Dios te ha dado ese don. Tú puedes profetizar de esa manera, pero no todos pueden o tienen ese don, aunque todos nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar. Quizás tú tienes un don, entonces no quieres juzgar a otro por no ser como tú y eso nos dirija a no jactarse.
No, mira, a mí, yo he evangelizado a 15 personas en los últimos 30 minutos. No, eso, ¿y qué? Entonces, si tú haces eso, ya recibiste tu premio, ¿verdad? No, tú quieres hacer tus cosas en secreto, ah, y deja que Dios te eleva, ¿verdad? No quieres elevarte a tú mismo. So, hermano, esa es nuestra palabra el día de hoy. Um, Disculpa por desviarme, ¿verdad? Me desvié un poquito, pero yo sentí que era muy importante aclarar ese punto acerca de los premios, ah, recibir premios y la diferencia entre obras, ah, y estar en el libro de vida. Pero Dios es bueno, perdón, Dios es bueno. Dios nos dio esta responsabilidad de evangelizar y tenemos que hacer.